otros momentos, aunque hemos tenido nudos realmente muy fuertes respecto al temas democráticos, golpes, etcétera, etcétera, pero una pandemia de esta naturaleza y una fragmentación como la que existe en nuestro país en una circunstancia como esta, no la hemos visto antes, en todo caso. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, son elecciones inéditas, una conmoción similar donde lo político, lo institucional se mezclaba y con circunstancias asiagas, probablemente fueron las inmediatamente posterior a la guerra con Chile, pero ahí se produjeron, digamos, disensiones, divisiones internas que incluso llegaron a guerras civiles. Entonces, en términos de elecciones democráticas, es la primera vez en la historia que atravesamos una circunstancia de esta naturaleza. Pero ¿cómo enfrentar esta situación? Ciudadanos, candidatos, gobierno, o sea, ¿de qué manera, en términos muy concretos, deberíamos tratar de entender la circunstancia y ver el menor daño posible, ¿no? No me refiero al tema de salud, sino al tema político. Yo creo que hay que incorporar las elecciones al contexto de la Gran Depresión y no sacar las elecciones de este contexto. Y las encuestas demuestran, y el discurso y lo que está pasando estos días en el país demuestra que en general la elección va por cuerdas separadas respecto de la coyuntura. Tenemos a partidos que no se hacen cargo de lo que está pasando en el país. Nosotros tenemos una crisis económica y un proceso de reactivación en marcha, tenemos una crisis institucional y tenemos la pandemia. Y entonces hay asuntos de cortísimo plazo sobre los cuales decir y hablar e incorporar esto en la temática electoral. Y entonces cuando estos dos escenarios del mediano y largo plazo del que hablan los partidos y el día a día de la gente no se tocan, se produce un escenario escindido y entonces la gente o recusa o no tiene interés o sigue cuestionando en una mayor profundidad a los políticos y a la política, y esto no ayuda a nada. Por lo tanto, mi primera recomendación es meter la campaña en el contexto de la Gran Depresión, porque la gente hoy día necesita alternativas de cómo en el corto plazo el Perú es este año, ¿no? Es decir, empleo, salario, pandemia, vacunas, ¿no? Ningún candidato ha dicho vacuna para todos y ningún candidato ha dicho qué debe hacer, o sea, cómo contrarrestar este incremento preocupante de personas que no quieren vacunarse. Pero yo no he visto ningún spot en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Juan de la Puente, buenos días. La semana pasada usted participó en la conferencia de empresarios CADE con una intervención sobre el fortalecimiento de la democracia. ¿Podría, por favor, precisarnos las bases o los requisitos indispensables que usted subrayó ahí que necesitamos cumplir para que nuestra democracia salga reforzada de este proceso electoral? Sí, no hay duda que el Perú necesita cambios, reformas. Podríamos discutir la intensidad y la profundidad, la gradualidad de estas reformas, pero hay un sentido común que atraviesa el país sobre que el Perú necesita reformas. Pero no hay la misma convicción respecto de la necesidad que el Perú necesita unidad. No, hay que resolver la fragmentación, la división, el disenso que se ha ido labrando y profundizando. Y entonces tenemos candidatos y opciones políticas que demandan solo reformas o propuestas que solo demandan unidad. Pero no tenemos en estos momentos una opción política y electoral que le digan al país que necesitamos las dos cosas. Necesitamos reformas y necesitamos unidad. Y esas dos cosas solo son posibles alcanzarlas si en el contexto del proceso electoral se plantean esquemas de consenso político. Y veo una tendencia natural a diferenciarse, pero no a establecer, digamos, bases comunes o miradas horizontales de lo que el país necesita. Pongo el ejemplo de la vacuna, ¿no? No hay ningún pronunciamiento de partido, sería ideal un pronunciamiento de partido diciendo, peruanos, vacunémonos, ¿no? Vacunémonos, sí. Que no progrese esta idea de no vacunarse, por ejemplo, ¿no? Juan, buenos días. En los últimos días surgió la posibilidad, o se habló de una posible
postergación de elecciones ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Si tomamos en cuenta esta segunda ola, se dice que el punto más alto llegaría justamente en coincidencia con la fecha de las elecciones. ¿Usted le parece viable esta posibilidad? ¿Qué significaría esto para el país? En este momento no. Es cierto que una ley consensuada por partidos políticos en Uruguay postergó el año pasado las elecciones departamentales. Ecuador rechazó la posibilidad de postergar sus elecciones y será dentro de un mes. Y en el Perú yo sé que este es un asunto muy complejo, pero habría que también reconocer que la OMPE ha hecho esfuerzos. Por ejemplo, ha ampliado locales de 5.000 a 20.000. Hay incluso una propuesta para hacer esto más extensivo, para evitar la aglomeración. Entiendo que hay más de 3 millones de peruanos que han escogido acercar su local de votación a su casa. De ese punto de vista, yo tengo la impresión que en este momento, no sé cómo se va más adelante, eso no me parece una idea viable. Pero sí me parece una idea viable suspender los actos presenciales por el costo tanto de movilización y por un bajo costo de rédito, de rédito político. Hace poco vi un medio publicó un video de las visitas que hicieron las delegaciones en campaña a una ciudad del país, de 7 u 8 tiendas políticas, y ese video demostraba dos cosas: que eso implica un enorme esfuerzo y el rédito es menor y el costo en salud es muy alto. Y entonces yo tengo la impresión que si es que se suspendiesen las actividades presenciales, se ayudaría mucho a evitar mayores contagios, ¿no? Sí. Yo creo que no es lo único, ¿no? Pero digamos, en este contexto yo no hablaría de postergar elecciones, pero digamos de reenfocar la campaña. Bueno, reenfocar la campaña es absolutamente urgente. Hablar de la posibilidad de una postergación de elecciones a mí personalmente me parece que es sumamente peligroso en una circunstancia como esta, porque no es un asunto que decida un presidente ni el Jurado Nacional de Elecciones. En el Congreso no podría haber modificaciones electorales, o sea, se podría sustentar en algo en comparación, tendría que haber una mirada absolutamente consensuada, lo que parece algo sumamente complejo. Por eso irse por el lado de las medidas parece mucho más oportuno, ¿no? Porque a mí lo que me genera es peligro de que entren por las ventanas algunas motivaciones de cambio de fecha electoral que no sean muy santas, ¿no? Y que además la idea de postergar por 6 meses podría implicar postergar 2 años, ¿no? Exacto. Entonces ya hemos tenido movimientos en ese sentido. Coincido contigo de que eso no es una idea práctica, digamos, para ser digerida legalmente de manera muy complejo, y creo que la precariedad institucional del país no permite hoy día establecer un consenso de esa naturaleza, de modo que yo iría por el asunto de las medidas, ¿no? Sé que el MINSA está encargado de hacer un protocolo. Yo creo que el primer punto de un protocolo debería ser suspender las actividades presenciales, que reitero, no implica un alto costo de movilización y un bajo rédito político. Sí, vamos después de la pausa también a hablar de la conducta gubernamental. Se habla de faltas de liderazgo, de falta de presencia, de problemas de comunicación y por supuesto muchas preguntas más que analizar con Juan de la Puente. Pero vamos primero al gran resumen de la hora. Son las 9:04 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, entrevistando al abogado y analista político Juan de la Puente. Señor de la Puente, yo quizá debería presentarlo como un tuitero también, porque sobre eso quiero preguntarle. En un tuit reciente, usted relata con pena algo que ha sucedido, que le causa tanto más pena que tuvo lugar en su tierra natal de Huánuco, en donde una candidata en un acto electoral pateó a un perro. Y lo grave es sobre todo que lo haya negado contra toda evidencia, es decir, que mienta de una manera sistemática pese a la evidencia en imágenes. ¿Qué se puede hacer para que ahora que ya se ha ido Donald Trump con sus mentiras, no tengan carta de ciudadanía en nuestra campaña electoral mentiras que pueden ser establecidas como tales?
Sí, ahí el concepto de transparencia es muy, muy importante. Los medios han hecho un trabajo envidiable en las últimas semanas, poniendo sobre la mesa en blanco y negro las candidaturas presidenciales, las candidaturas parlamentarias, y creo que un segundo momento en esta campaña que, digamos, formalmente ha empezado a inicios de este mes, es poner sobre la mesa las propuestas, el mensaje y el mensajero. Mi impresión es que en el cruce entre mensaje y mensajero sí se encuentran enormes brechas. Por ejemplo, hay un candidato de Tacna, estuvo 14 años preso, condenado por haber participado en el Andahuaylazo. Y, por ejemplo, este candidato, si llega al Parlamento, ¿cuál podría ser su predicamento respecto a la democracia, a la seguridad, a los derechos y a las libertades? O esta candidata que patea a un perro y que, a pesar de la evidencia fílmica, lo niega, ¿qué actitud podría tener ante los temas vinculados a transparencia, conflictos de intereses? Es decir, la relación entre mensaje y mensajero me parece a mí crucial, de lo que en esta etapa tengo la sensación que este ejercicio es fundamental, porque hoy día sí importa mucho quién lo dice, no qué es lo que se dice, y a veces daría la impresión que se pretende obviar la identificación del mensajero, ¿no? Juan, quería preguntarle yo sobre alguna intención que hay en estos momentos en el Congreso de la República de interpelar y, por qué no, censurar ministros. Ya se ha hablado de una moción de censura que se prepara contra José Eliche, pero no se descarta, por ejemplo, interpelar a la presidenta del Consejo de Ministros. Se trata de una bancada que efectivamente tiene posiciones radicales, pero ¿cuán complicado sería en este momento, por ejemplo, que se concrete una censura al ministro del Interior y también, ¿no?, porque está la posibilidad, a la presidenta del Consejo de Ministros? Bueno, si este movimiento llegue a una censura, es parte del ejercicio del control político del Congreso, bienvenido. Eso sí. Pero creo que ahí muy importantes son aquellas preguntas. Y es probable que muchas de las preguntas que se deberían plantear, no solo en el Congreso, sino fuera del Congreso, no se están haciendo. Esta es una segunda ola que nos encuentra desnudos, sin bonos, o sin médicos pagados, o a quienes se les cumpla ofertas firmadas, o con poco personal contratado. Es decir, esta es una ola muy distinta a la primera. Me da la impresión que más una ola es como una especie de bola de nieve. Sí. Y en ese punto me parece que sí hay responsabilidades en los poderes del Estado, específicamente en el Ejecutivo. Hay una visión, una necesidad de una comunicación profunda, porque el liderazgo en política y en crisis tiene muchos significados, pero necesitamos también, por ejemplo, en ese sentido, un liderazgo que tranquilice y movilice. Hay países, menciono dos, Colombia y Chile, cuyos presidentes tenían una muy baja aprobación, pero tenían instituciones. Entonces, lo ideal sería un liderazgo con instituciones, pero un país que tiene instituciones precarias y encima carece de un liderazgo que oportunamente movilice y tranquilice, sí me parece preocupante. Y eso va a ser objeto del control perfecto. No debería ser un control que tenga como propósito la revancha política, ¿no? Y sobre eso sí yo alerto, porque este no es el momento para ese tipo de acciones. Ciertamente, y para acciones impensadas también, con las consecuencias que ya conocemos en lo que ha ocurrido en los últimos años. Este es un gobierno de emergencia, tiene muy poco tiempo, pero entró con esta esperanza de que efectivamente, justamente por esas condiciones, iba a ser un gobierno sumamente ejecutivo. Y la verdad ha dejado una distancia, no solamente por problemas de comunicación, o sea, ¿qué es en términos prácticos, desde el punto de vista de un experimentado como tú, que tiene que hacer el señor Sagasti, su gabinete? Porque da la sensación de que sale por aquí o no sale, hay una confusión respecto a lo que dice, entonces estamos como fuera de foco, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber claridad de coherencia, ¿no? Para mí no ha pasado desapercibida la diferencia entre la ministra de Salud y el ministro de Economía respecto a la intensidad de esto que se conoce como segunda ola, porque la diferencia entre rebote y segunda ola no es una diferencia semántica. Claro. Eso está muy vinculado al tipo de medidas que se plantean.
y es probable, yo entiendo, Goldman Sachs ha publicado hace poco, lo recoge el BCR en su último informe de inflación, el Perú es uno de los países con más restricciones en la pandemia, incluso más que muchos países de Europa en la parte más difícil. Pero es probable que estas restricciones sean generales y quizás no sean territoriales y específicas. Ya el ministro del Interior de ese momento, en el mes de junio, en el último mes de la cuarentena, decía que el 40% de personas no respetaban las restricciones. Así es. De modo que la discusión no es restricciones sí y restricciones no. Quizás es un enfoque que parta de la coherencia interna y que nos diga medidas certeras que se cumplen en función del objetivo de reducir los contagios. Podrían ser que algunas medidas sean muy bien pensadas, pero no van a reducir el contagio. Esta discusión entre si reducir los aforos en los lugares cerrados al mínimo y al mismo tiempo permitir la presencia de personas al aire libre. Esta es una discusión que a mí me parece muy importante. Hoy día sobre ese punto escribe Fernando Vivas en El Comercio. Lo que quiero decir es que coherencia, pero además medidas prácticas. Y en ese sentido me parece que hay cierto desorden que debería ser corregido, ¿no? Juan, muchísimas gracias a Juan de la Puente por estar con nosotros y estar en Ampliación de Noticias. De inmediato le damos la